eso, que no haya ningún conflicto, que si hay alguien que quiere trabajar, que se respete ese derecho y que todo discurra por los cauces de normalidad los mayor posibles, ¿no? Bueno, pues, señor Fraga, tiene la palabra. Mire, para empezar, coincido con Ana, ves? Sí que coincido con Ana. É un dereito constitucional e sí que espero exactamente igual que ela, que todos, e en isto todos me incluyo, evidentemente, temos os piquetes informativos que respetar o dereito a aqueles traballadores que queiran traballar. Pídovos tamén aos empresarios que respetedes a aqueles traballadores que queiran exercer o seu dereito á folga sin eso de ala ti, xa verás o que pode pasar despois, porque eso tamén son coaccións. E quero lle pedir tamén á administración que, por favor, poña ao frente dos operativos a seres humanos sensatos, que cada vez nos veñen dirixentes da forza pública que parece que teñen máis interés en provocar e en desbaratar certas historias. Son excepcións, pero sí que os hai. Por iso tamén teño que pedírselo aos da administración. Razóns. Eu creo que razóns nos sobran. É dicir, temos razóns políticas, e temos razóns políticas tanto de fondo como de forma. De fondo, porque fai casi agora un ano, cando o presidente Rajoy se presentou ás eleccións, tiña un programa de goberno, co que ilusionou a moitos españoles que votaron por el, e que agora mesmo está gobernando con todo o contrario co que nos prometeu. Iso é un fraude, desde o noso punto de vista. E entón, iso é unha razón de fondo, e hai outra de forma. E a forma é que está gobernando a golpe de Real Decreto. Conseguimos un acordo, xa fai anos, os empresarios e os sindicatos, o acordo na negociación colectiva e a contención, que habíamos conseguido un acordo duro, difícil para ambas partes, e o goberno se lo saltó tal cual. E iso é un defecto de forma, iso é non dialogar. E creemos, polo menos a organización que represento, no diálogo. E logo temos unhas razóns moi importantes que son as razóns sociais. Vamos a ver, a reforma laboral, esa é unha das causas, pero é que hai máis. Ahora mesmo estamos vendo o problema que decía, o que falaba antes, os desafiuzamentos. É que iso é un dolor constante. É tremendo ter que botar a alguén da súa casa. É tremendo. E alguén ten que tomar decisións en isto. Ao final, eu moitas veces non me atrevo a decir certas cousas porque soan duro, pero se empezamos a ser objetivos e pensamos que é o que están levando a cabo cos desafiuzamentos, é que houve suicidios, é que houve xente que non é capaz de afrontar, decirlle á súa familia que se teñen que ir para debaixo dunha ponte, e antes deso se suicida. E iso alguén o ten que remediar, e a quen lle corresponde é o goberno de turno. Hai xente que empeza a pasar fame, é unha realidade, se pasa fame en este país. E alguén ten a obligación de que os seus ciudadanos non pase fame, é o goberno. Estamos perdendo a esperanza, cada día a perdemos máis. Cada traballador, cada traballadora, cada moza, cada mozo que perde o seu posto de traballo ou que non ten acceso ao mercado de traballo ten que voltar ás casas de seus pais. Non teñen futuro. E me decía antes Ana, creo que acertadamente, estas medidas non lle gustan. E eu me pregunto, e entón por que a toman? Si que hai outras medidas, si que se poden levar a cabo. Si que vemos a donde van tanto Irlanda, como Portugal, como Grecia. Sin embargo, vimos que chegou Hollande a Francia e propón outras medidas, crear postos de traballo no ensino, na sanidade. Aquí é todo o contrario. En Madrid queren privatizar, pero se xa o probamos, probámoslo aquí, probouse no Reino Unido, e donde sempre se probou e sempre fracasou, pois insistimos. Eso chamanlle turrar. E aquí en Galicia, que enturran, con perdón pola palabra, son os carneiros. O que temos que facer é buscar gobernantes con sentido común, que cada vez hai menos, porque é o menos común dos sentidos. E temos que empezar a pedirlles que, por favor, que se centren. Canto máis nos apretan, máis nos afogan, e cando non poidamos respirar, falleceremos. E un goberno que non atende as demandas do seu povo é un goberno cruel. E iso é o que estamos tendo ahora mismo. Eu sinto, pero teño que dicirlo así. Bueno, y hablando de medidas, ahora hacía referencia el señor Fraga a esas medidas que se han tomado desde el ámbito empresarial. Se ve también que han sido desiguales, como apuntaba este televidente, ¿no? Que se han tomado medidas que han creado desigualdad. Sí, a ver, yo creo que cualquier tasa que no es progresiva no es justa. Y partiendo de esa base, quiero decir, y el gobierno
el señor Rajoy creo que también está un poco de acuerdo en algunas cosas en eso, porque por ejemplo lo está haciendo con el euro por receta, ¿no? Quiere decir que no es un sistema justo. Desde luego que la desigualdad que supone que se carguen una serie de impuestos al que menos tiene, porque es cierto, ¿no? El que menos tiene lo gasta todo, y es el que, como lo gasta todo, sufre los impuestos en una parte muchísimo más brutal que el que es capaz de ahorrar, o el que tiene dividendos, o el que, etcétera, etcétera. Un poco echando en contra del sector empresarial, pero creo que es así, ¿no? Quiero decir que hay que intentar un sistema lo más justo posible en todo, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales lo están demandando así, pero yo creo que ninguno de los representantes sociales somos capaces de verlo o asumirlo, ¿no? Incluyo el sector empresarial. Quiero decir que hay un movimiento fuera de los partidos políticos, fuera de los sindicatos. Yo creo que ahí ha habido manifestaciones, ha habido reuniones, ha habido todo tipo de actos en los que se pedían una serie de cosas que nadie ha asumido, ¿no? Y muchas se iban por esta vía, ¿no? Por la vía de ser más iguales, de que todos seamos más iguales en todos los campos y en todos los sentidos. Yo creo que por ahí también habría que trabajar un poco desde todos los ámbitos, ¿no? Para asumir lo que está pidiendo la sociedad, lo que está pidiendo ¿no? A lo mejor es una gran parte de la gente joven de este país que no tiene trabajo y que no ve futuro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos que ser más sensibles con todo eso e intentar llevar a término algunas de esas peticiones que eran bastante razonables y con bastante sentido común. Hablando de peticiones, este oyente, esta llamada que teníamos, hacía referencia a una medida que se podía tomar en su opinión. Bueno, de hecho, se están tomando incluso desde los sindicatos, como es la formación para el empleo, ¿no? UGT, de hecho, también trabaja en ese sentido, ¿no, señor Fraga? Sí, estamos traballando, vamos a ver, eu sigo dicindo e díxeno sempre, e creo que incluso desde a administración se coincide en isto. Temos a xuventude mellor preparada, creo que da historia deste país, xa non só en democracia, antes da democracia e moito despois. E o que nos enche de tristura a todos é que un traballador, un rapaz, unha rapaza cunha preparación excelente que nos costou moito a todos, administración, pais, empresas, a todos nos costou moito que un fillo ou unha filla estudie e que teña que irse daqui cun currículum encomiable para ir a Alemania a contratalo e que o contrate a alguén con un minilló deses de 400 euros é penoso, é absolutamente penoso. Que hai que poñerlle remedio a isto? Por suposto, pero eu creo que formación xa temos que empezar a sacar diñeiro, unha cifra asombrosa, 140.000 millóns se lle leva inyectado á banca. Que se poden facer con 140.000 millóns en este país? Pois moitísimas cousas, e todas boas. Creo que antes decías ti, cando se puxo en marcha o plan E, houbo gobernantes que non o tuveron á altura das circunstancias, evidentemente, pero o pagaron nas urnas. Señor Fraga, tengo que interrumpirle porque tenemos una llamada. Ahora continuamos hablando de esas reformas tomadas anteriormente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noites. Díganos. Mira, eu quería falar do tema sobre a folga. Sí. Bueno, eu quería dar a miña opinión. Bueno, a miña opinión persoal é que esta folga para min está totalmente masticada xa polos sindicatos e polos gobernantes, non? É unha folga que non nos vai levar a nada prácticamente, porque o único que vamos a facer con esta folga é perder un día máis de salario. Tamén quería decir o tema dos sindicatos, non? Os sindicatos que non se olviden nunca de que eles tamén firmaron a reforma laboral sentadiños ali en Madrid co goberno, non? Porque todo o mundo fala, é moi bonito falar de todo o tema, non? Pero bueno, que se acorden que incluso aplican eres nos seus mismos sindicatos, o sea, nos seus mismos centrales sindicais aplican eres da reforma laboral e despois andan dando por aí leccións de ética e leccións de moral, non? Simplemente é o único que quería decir, non? Onde están os sindicatos cando hai desahucios, onde están os sindicatos coas preferentes, onde están os sindicatos con miles de cousas, bueno, en fin, que pensen eso, non? Que eu penso que cada vez movilizan a menos xente e cada vez teñen menos a confianza
están demasiado politizados e demasiado acomodados, porque os favores os hai que pagar de alguna maneira. Moitas gracias. Muchas gracias a usted por su llamado. Señor Fra, continúa con su turno de palabra. Ben, simplemente por explicar un pouquiño a diferencia entre ética e moral. Porque moita xente, como este ointe e televidente con todos os respetos, confunde a ética ca moral. Vamos a ver, a ética é un sistema ou unha teoría que intenta explicar o que é o ben, por contraposición o que é o mal. A moral non. A moral nos di que debemos facer e que non debemos facer. Entón, eu éticamente podo ser bon, intentar buscar o bon, pero moralmente podo ser malo, según algunha moral. A moral cristiana non ten nada que ver ca moral árabe. Por poñer un exemplo, nosotros, vamos a ver, as folgas sí sirven, sí que sirven. E poño dous exemplos, os desahucios. Os sindicatos estuvemos cos desafiados e seguimos estando. De feito, conseguimos firmas e se entregaron no Parlamento para facer unha iniciativa legislativa popular que foi, entre outros, levada adiante polos sindicatos. E gracias a estar aí e a combatir os desafiuzamentos, agora os dous grandes partidos se poñen de acordo e se vai facer algo. Non o que nos gustaría, pero algo si se vai facer. As folgas, si sirven, as manifestacións, si sirven. Outro exemplo, a Diada. A Diada de Cataluña marcou un antes e un despois. Evidentemente, se non houvesen salido 1 millón de catalás á calle, ahora mismo nin o goberno central, nin o goberno catalán houvese un convocado eleccións e outro estuvese falando de a ver como solucionamos o problema. E, desde logo, os sindicatos que temos representatividade, nosotros no que nos respeta en Ferrolterra sobre 8.000, 6.000, 7.000 afiliados e se afilian de maneira voluntaria. Teño dentro do noso sindicato, eu falo da UGT, teño traballadores que teñen tendencias políticas de dereita, de esquerda, de centro, que non teñen tendencia política e a todos nos uno mismo. A nosa obligación é defender os intereses legales dos traballadores, punto. Que hai xente que está politizada, non está o goberno, os xueces. Os xueces non están politizados. Hai políticos que se están acusando deso. Os árbitros de fútbol non están politizados. As tostasistas. Aquí todo o mundo ten unha ideoloxía. Aquí todo o mundo está politizado. Por certo, non hai ningún mellor presidente do goberno ou político que un taxista, sin lugar a dudas. E concejal de obras, un jubilado. Eso sabemos, pero son os tópicos de sempre. Os sindicatos, por suposto, que no tempo en que estamos temos unha misión e temos un objetivo, por suposto que sí, defender os intereses dos traballadores, non hai outro. En canto á política, pois a veces coincidimos con uns intereses e a veces con outro. Ahora mesmo estamos a denunciar un tipo de políticas que é que está levando a cabo un partido político e ese partido político fixe un goberno e eu a quen critico son as decisións que toma ese goberno, que é lexítimo, que saleu das urnas, e iso non o cuestiono para nada. Simplemente pido que muden esas políticas porque se demostrou, creo que objetivamente, que non funcionan. Bueno, y vamos a mirar un poco más hacia adelante y ver qué es lo que, o el escenario que puede resultar posteriormente a esa huelga, ¿no? No sé desde la Xunta cómo se ve, ¿no, señora Díaz? Bueno, yo por hacer o recoger un par de apuntes, así, muy abuela pluma, tengo que disentir con César. Si pone como ejemplo de que las manifestaciones sirven para algo, el lío catalán que se ha montado con la Diada por una política absolutamente ineficaz de un gobernante llamado Artur Mas, que incapaz de gestionar su comunidad autónoma ha manipulado hasta el extremo a una sociedad presumiblemente inteligente como era la catalana para echarse a la calle y meter al Estado español y sobre todo a Cataluña en un lío importante. Esperemos que la agua general no nos traiga consecuencias como las que desgraciadamente ya está trayendo la Diada de Cataluña. Yo también, por hacer un poquito de referencia a los dos intervinientes, ¿no? Sí. Efectivamente, a cualquier gobernante que tenga no ya sentido común, que decía César que lo debemos de tener, sino un mínimo de sensibilidad, cualquier ser humano no puede ser ajeno al drama que se está produciendo, por ejemplo, con el tema de los desahucios. Nadie puede ser ajeno a ver cómo una familia, después de años de trabajo, lo decían hoy en el telediario, de una persona que incendió una entidad bancaria con gasoil porque lo iban a echar de su trabajo, iba a perder su negocio por una deuda que tenía contraída de 24.000 euros. Vamos a ver, si alguien es insensible a eso, es que no es político, ni es sindicalista, ni es empresario, ni es presentador de televisión, o sea, simplemente no es un ser humano, y por lo tanto yo me congratulo desde aquí
haya partido de quien haya partido de iniciativa, de que los dos grandes partidos políticos del Estado español, PP y Partido Socialista Obrero Español, se sienten